Hola chicos, bienvenidos a la carpeta de recuperación, segundo grado de secundaria, experiencia 1. El tema es bienestar emocional y distanciamiento social. Situación significativa. Milagros es una estudiante que manifiesta estar muy triste y sin ganas de estudiar. A veces tiene ganas de llorar. Ella sabe que todos los estudiantes del Perú están pasando por la situación de la pandemia. Sin embargo, comprende también que es mejor guardar el distanciamiento social para protegerse de la COVID-19. Vamos a ver las evidencias. ¿Qué vamos a hacer? Un organizador gráfico o afiche que sintetice las ideas centrales de los textos que leas. Collage o dibujo para representar las emociones, aquellas que te hacen sentir bien o aquellas que te hacen sentir mal. Haremos una encuesta para identificar qué emociones prevalecen en las personas en esta época de distanciamiento social y una tabla estadística a partir de los resultados de esta encuesta. También una carta en la que se dé consejos y orientaciones acerca de cómo regular las emociones en esta época de distanciamiento social. Por último, una representación gráfica que puede ser afiche, dibujo o video, proponiendo acciones favorables para manejar adecuadamente las emociones. Vemos aquí que esta experiencia tiene 8 actividades, vamos a verla de una en una en el desarrollo. Actividad número 1. Elabora un organizador gráfico para sintetizar las ideas de un texto. Se refieren a este texto que tiene como título Efectos del distanciamiento social en las emociones. Subtítulo COVID-19. ¿Cuáles son los efectos psicológicos del aislamiento? Dice acá 1. Antes de leer el texto, ¿cuál es la relación que hay entre el título y los subtítulos? La relación es que informan sobre los efectos del distanciamiento social en las emociones. ¿De qué se hablará en el texto? Se hablará de los efectos psicológicos cambiando la forma en que pensamos y cómo enfrentarlo. ¿Cuál será el tema central del texto? Los efectos psicológicos a causa del distanciamiento social. Todo lo que está en rojo son mis respuestas, si ustedes desean lo pueden modificar. Y este texto les recomiendo leerlo un par de veces. Es un texto largo, aquí continúa y aquí hay más subtítulos. Y durante la lectura van a responder esto. Escribe la idea más relevante de los párrafos 1 y 2. Escribe la idea más importante de cada uno de los párrafos del subtítulo 2. Escribe las ideas más importantes del subtítulo 3. Yo ya lo hice, si ustedes desean lo pueden modificar. Continúa aquí el texto y dice 3. Después de leer el texto, ¿de qué trata el texto? ¿Qué ideas importantes nos revela el texto? ¿Cuál es el mensaje que se transmite en el texto? También los he respondido, si desean lo pueden modificar. Actividad 2. Elabora un mensaje y represento de manera creativa. ¿Qué necesitas hacer ahora? Actividad número 2. Representa el mensaje del texto a través de un dibujo o gráfico. También puedes hacerlo a través de un modelado con arcilla u otra alternativa. Recuerda las preguntas que respondiste de la lectura titulada Efectos del distanciamiento social en las emociones. 2. Organiza y planifica tus ideas para que realices una representación gráfica u otra idea para tu comprensión de lectura. 3. Elabora y escribe una representación gráfica sobre el mensaje del texto leído en el texto Efectos del distanciamiento social en las emociones. Representa tu comprensión. Puedes hacer un dibujo o cualquier otra forma creativa de mostrar el mensaje del texto leído. Y 4. Recuerda la cantidad de palabras claves que registraste. Además, debes tener en cuenta los datos de porcentajes que se describen en el texto. Aquí vamos a evaluar nuestro aprendizaje. Por ejemplo, reconozco el mensaje del texto leído. Ponemos que sí. Tomo en cuenta los procesos para la lectura del texto, efectos del distanciamiento social en las emociones a la hora de leer, antes, durante y después de la lectura. También ponemos que sí y le ponemos que sí a todo porque lo hemos hecho bien. Realiza la siguiente actividad. Escoge la emoción que más te acompaña en el aislamiento social. ¿Qué situaciones te llevaron a sentirla? ¿Cómo la manejaste?
Yo he puesto frustración. Las situaciones que me llevaron a sentir la frustración fueron el no poder salir de casa y ver a mis amigos y compañeros de clases, como solía hacerlo antes. Pude manejarlo socializando a través de las redes sociales o videollamadas. Luego, probablemente hayas sentido deseos de salir y reunirte con tus amigos y amigas contraviniendo las normas. ¿Qué decisión tomaste frente a las medidas del aislamiento social obligatorio? ¿Qué fue más importante para ti, cuidar tu salud o encontrarte con tus amigos? ¿Por qué tomaste esa decisión? Ya ven acá ustedes la respuesta, si desean la pueden modificar. Actividad número 3. Conoce tus emociones en tiempos de distanciamiento social. Elaborar una infografía u otra representación. ¿Qué necesitas hacer ahora? Elabora una infografía u otra representación como dibujo, canción, afiche, acróstico, etc., representando cómo te sientes emocionalmente en la actualidad, en tiempo de distanciamiento social. Previo a ello, revisa el recuadro de emociones, es decir, este de aquí. En esta actividad es importante que reflexiones, pienses y medites sobre cómo se encuentran tus emociones. Para ello te pido marcar una o más alternativas del cuadro Mis emociones negativas sobre cómo te sientes. Míralas bien y en base a tu reflexión marca las que dicen cómo te sientes. Aquí está Mis emociones negativas, este es el recuadro. Pueden marcar ustedes el sentimiento que tengan. Puede ser nerviosismo, pánico, incomodidad, frustración, vergüenza, etc. Analiza los aspectos que marcaste y evalúa por qué te sientes así. Responde si esto guarda una estrecha relación con lo que en Milagros está pasando. Después de haber analizado tus sentimientos, elige una forma de representarlos. Gráficamente, puedes hacer un dibujo o cualquier otra forma creativa de mostrar cómo te sientes. Hagamos un afiche. En la descripción les voy a dejar un afiche acerca del tema, que ya lo he elaborado. Es un tutorial que está muy fácil y lo pueden hacer rápidamente. Lo dejaré en la descripción. Actividad 4. Construye tus emociones positivas. ¿Qué necesitas hacer primero? Elabora una infografía u otra forma creativa que represente cómo te gustaría sentirte en estos tiempos de aislamiento social. Previo a ello, analiza el cuadro de sentimientos positivos de tus emociones. Selecciona una o más. Ahora sería interesante que hagas una representación de cómo te gustaría sentirte en estos tiempos. Elige una forma creativa de representar tus sentimientos positivos. Recuerda, mente y actitud positiva. Aquí está el cuadro de emociones positivas. Ustedes elijan la que les guste o cómo se sientan. Hagamos una infografía. En la descripción les voy a dejar la infografía de este tema. Es un tutorial muy breve que ustedes van a poder realizar con cartulina o con papel. Muy fácil. Lo dejaré en la descripción. Aquí hay un cuestionario para evaluar nuestro aprendizaje. En términos generales, ¿estás satisfecho con quién eres? Vamos a ponerle siempre. Aquí vamos a ponerle a veces. ¿Te cuesta expresar tus emociones con palabras? A veces. Ustedes pueden llenarlo conforme piensen o sientan de acuerdo a estas preguntas. Actividad número 5. Elabora una encuesta para recopilar información relacionada a las emociones. Elabora una encuesta en base al problema de la lectura Efectos del distanciamiento social en las emociones, considerando las variables, emociones y distanciamiento social, que contenga 10 preguntas. 1. Recuerda la lectura sobre las emociones y distanciamiento social. Teniendo en cuenta estas dos variables de estudio, elabora una encuesta para recoger información sobre cómo son las emociones de tus vecinos o familiares en estos tiempos. 2. Puedes hacer un cuestionario con 8 o 10 preguntas cerradas, donde las respuestas tengan 3 alternativas, de las cuales deberán escoger una sola. Al concluir, puedes iniciar a entrevistar a tus vecinos o familiares. Esta es la encuesta. Son 8 preguntas que he elaborado y cada pregunta tiene 3 opciones de respuesta. Por ejemplo, 1. ¿Cómo te has sentido durante el aislamiento social?
triste, frustrado, feliz. Recuerden que las personas encuestadas deben poner nombres y apellidos y deben colocar siempre la fecha. Son 8 preguntas y 3 opciones de respuesta. Actividad 6. Interpreta los resultados de una tabla de frecuencias. Elabora una tabla estadística con los datos en porcentaje de la lectura que leíste primero. Luego interpreta los resultados que consignaste en la tabla. Recuerda, la próxima clase pasaremos a hacer gráficos estadísticos. Por ahora, solo elaboraremos la tabla. En esta actividad es importante que vuelvas a mirar, leer y analizar la lectura sobre los efectos del distanciamiento social en la salud emocional de los adolescentes. Elabora una tabla de frecuencia, un cuadro de doble, luego organiza la información ubicada en el texto, párrafo 1 y 2. Si necesitas ayuda sobre qué elementos debe tener una tabla de frecuencia, puedes darle una mirada al texto ¿Qué es una tabla de frecuencia?, donde tendrás información precisada. 4. Interpreta tus registros de la tabla de frecuencia respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué puedes leer a partir de la tabla? ¿A qué reflexión te llevan los resultados de la tabla de frecuencia? Aquí podemos ver ¿qué es una tabla de frecuencias? La tabla de frecuencias es una tabla donde los datos aparecen bien organizados. En esta tabla se representan los diferentes tipos de frecuencias, ordenados en columnas. La tabla de frecuencias es una herramienta que permite la realización de los gráficos o diagramas estadísticos de una forma más fácil. Tipos de frecuencia, aquí pueden ver, vamos a ver cada una de ellas con más detalle. Partes de la tabla de frecuencia como la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y también existe la frecuencia relativa porcentual. Bien, les voy a explicar esta tabla de frecuencia. Aquí hemos visto asignaturas de preferencia, es decir, qué asignaturas te gusta más. A algunos les gusta inglés, a emprendimiento le gusta 9 personas, inglés le gusta 10, sociales le gusta 4, etc. Y el total dice acá 50, es decir que se ha encuestado a 50 personas. Todos han respondido y estos son los resultados. Y a esto se le llama frecuencia. La frecuencia relativa sale de la división entre la frecuencia sobre el total de encuestados. Es decir, 5 sobre 50 es igual a 0,10. 9 entre 50 es igual a 0,18 y así sucesivamente. Y para sacar la frecuencia relativa porcentual tenemos que multiplicar el resultado de frecuencia relativa, es decir 0,10 por 100%. 0,10 por 100% igual a 10%. 0,12 por 100% igual a 12%. 0,14 por 100% igual a 14%. En total siempre dará 100%. Aquí en total los decimales siempre dará 1. El total de encuestados 50. Tenemos aquí un cuestionario de criterios. Ubica los datos estadísticos de la lectura efectos del distanciamiento social en las emociones. Vamos a ponerle sí a todos porque hemos hecho las cosas bien. Actividad 7. Elabora una carta. Organiza tus conclusiones para escribir una carta. Texto informativo. Para Milagros, aconsejándole sobre cómo llevar sus emociones durante el distanciamiento social. En esta actividad es importante que recuerdes la situación significativa, caso de Milagros, quien se encuentra triste por el aislamiento social. Debes recordar la lectura que leíste sobre los efectos del distanciamiento social en la salud emocional de los adolescentes. Es importante organizar y planificar datos o elementos que puedan ayudarte a escribir la carta a Milagros. Reflexiona ahora, ¿qué consejo le darías a Milagros para que ella pueda sentirse bien durante el distanciamiento social? Escribe una carta dándole los consejos que necesita. Revisa lo que escribiste y corrige si es necesario. Aquí vemos cómo redactar o escribir una carta. En la descripción les voy a dejar un tutorial de cómo se redacta una carta. Y vamos a tocar este tema de los consejos que le daremos a Milagros.
Lo dejaré en la descripción, es muy fácil. Actividad 8 y última actividad. Elabora una propuesta creativa de un video o tus representaciones favoritas. Crea un video de 5 minutos para representar la importancia del cuidado de las emociones y así promover una vida saludable y feliz. Si no cuentas con un celular, puedes plantear otra propuesta creativa. 1. Considera tus emociones actuales y las que quisieras sentir. 2. Escribe por qué es importante cuidar las emociones. 3. Escribe un listado de acciones para promover una vida saludable y feliz. 4. Finalmente, propón o plantea acciones favorables que puedan ayudarte a ti y a tu familia a mantener un buen equilibrio emocional en estas épocas de aislamiento social. Por último, estamos viendo aquí una evaluación. ¿Te fue fácil ubicar los datos estadísticos de la lectura? ¿Crees tú que es fácil de comprender y determinar la frecuencia absoluta y relativa en una tabla? Vamos a ponerle que sí a todo esto. Recuerden que en la descripción les estoy dejando los videos tutoriales. Gracias.